Buenos días para todos, mi nombre es María Angélica Ramírez, yo soy enfermera magíster en cuidado paliativo. El día de hoy, pues aceptando la invitación que nos realizó la Secretaría de Salud Departamental, vamos a tratar algunos temas de interés para todos ustedes respecto a lo que es las hepatitis B y C. Vamos a tocar temas como cuáles son las metas de la OMS, cómo lo vamos a prevenir, cuáles son los factores de riesgo, cómo se realiza un adecuado diagnóstico y cuál es el tratamiento que van a recibir los pacientes que estén diagnosticados con esta enfermedad. Vamos a iniciar hablando con el contexto mundial de las hepatitis virales. Las hepatitis virales, la OMS las considera como una epidemia silenciosa. Esto quiere decir que hay más de 1.4 millones de muertes cada año. El 47% son atribuibles al virus de la hepatitis B y el 48% al virus de la hepatitis C. Aproximadamente también, es un dato interesante, 2.9 millones de personas que están infectadas con VIH también están coinfectadas con el virus de la hepatitis C. Les quiero contar como dato de interés que como virus de la hepatitis B hay más de 240 millones de personas con infección crónica, que el virus de la hepatitis C afecta a más de 71 millones de personas que padecen infección crónica, que aproximadamente 200 millones de personas padecen hepatitis A cada año y que hay casi, de virus de hepatitis C hay casi 20 millones de casos por año y solamente 3 millones de estos 20 millones presentan algún tipo de síntoma, es decir, pues que es muy difícil de percibir o de diagnosticar esta enfermedad. La OMS se plantea unas metas para erradicar las hepatitis virales. Dentro de ellas están una cobertura del 90% de la vacunación para la hepatitis B en lo que es la primera infancia. El 100% de las donaciones de sangre se deben someter a un análisis de calidad de sangre para verificar que no tenga ningún tipo de infección. También se debe verificar y se debe prevenir la transmisión del virus de la hepatitis B de madre a hijo, y eso se logra pues con un acceso oportuno y temprano a los controles prenatales. Una reducción del año de 300 jeringas PIT, quiere decir pues que toda la estrategia que se ha venido implementando con los kits de pacientes inyectores de droga, esto ha ayudado también a impactar y a disminuir la infección por hepatitis B. Se va a garantizar también, o la idea es que para el 2030 se proporcione el 80% de las personas que padecen hepatitis B se les pueda garantizar su tratamiento, y que también a las personas que padecen hepatitis C para el 2030 el 80% pueda acceder también al tratamiento. Es decir, que para el 2030 el objetivo es un 90% de reducción de nuevas infecciones y una reducción del 65% de la mortalidad que tenemos hoy en día pues, a causa de las hepatitis. Respecto a los mecanismos de transmisión de hepatitis B, tenemos que pueden ser sexual, por actos sexuales, percutánea a través del uso de drogas intravenosas, compartiendo agujas, jeringas, esto se da más que todo en población inyectora de droga, perinatal, de madre a hijo, cuando la mamá en embarazo, la gestante, tiene hepatitis, pues si no se toma sus medicamentos, si no hace su vacunación y su esquema a tiempo y no se le aplica al bebé ciertos medicamentos indicados, pues vamos a incurrir en una transmisión perinatal. También se puede dar caso de contaminación horizontal. El virus de la hepatitis B vive mucho tiempo en los objetos, entonces el hecho de compartir utensilios como cuchillas de afeitar, cuchillos o artículos cortopunzantes que hayan estado en contacto con el virus, y si yo luego me corto con ellos, pues puede incurrir en una infección de tipo horizontal por transfusión sanguínea, donde la sangre no se ha analizado debidamente ni se le han hecho todas las pruebas pues, que establece el INVIMA. Una infección nosocomial, esto puede ser pues en hospitales o en algún sitio pues de atención sanitaria, digamos que no se hayan tenido las precauciones necesarias y se ocasionó un pinchazo de aguja con una aguja que ya estaba previamente infectada de un paciente positivo, o a través del trasplante de órganos, y es que ha sucedido previamente del año 96, donde no se analizaban correctamente los órganos que iban a recibir los pacientes. Algunos de estos estuvieron infectados con virus de la hepatitis B. Hay ciertos factores que tenemos que tener presentes
para determinar qué tipo de riesgo o qué tanto riesgo tiene la población para yo realizarle prueba para hepatitis B. Voy a tener presente si son bebés nacidos de madres infectadas, si las parejas sexuales de estas personas están infectadas, si son personas que tienen una vida sexual muy activa, tienen múltiples parejas sexuales, si son personas que previamente tienen antecedente de una infección de transmisión sexual, si son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, si son usuarios inyectores de drogas, si son personas que conviven en su casa con personas que están positivos para el virus de la hepatitis B. También voy a tener presente si son trabajadores de la salud o trabajadores pues, de la seguridad pública que estén expuestos a riesgo biológico o al contacto de sangre en su trabajo, pacientes que estén en terapia dialítica. Voy a tener presente también si estas personas han viajado a áreas que estén con una alta incidencia de hepatitis B y voy a realizar o voy a enviar el examen diagnóstico para los pacientes. ¿Qué mecanismos de transmisión hay respecto al virus de la hepatitis C? Pues son muy similares a los de la hepatitis B. Tengo que es el consumo de drogas inyectables, prácticas de inyección poco seguras, como el hecho de compartir jeringas en la población inyectora de drogas, transfusión de sangre también de derivados que sean faltos de análisis o prácticas sexuales pues que finalmente van a llevar a contactos con sangre o con fluido de la persona pues que esté con el virus. ¿Qué debo tener en cuenta para tamizar a las personas o qué factores de riesgo hay para el virus de la hepatitis C? Y voy a prender las alarmas para saber a quiénes les debo enviar esta prueba. Personas que hayan recibido intervenciones médicas o dentales en entornos asistenciales que tengan, digamos, una dudosa estándar de calidad y de desinfección. Personas que hayan recibido transfusiones de sangre antes de 1996, personas que se inyecten drogas, que hayan tenido tatuajes, perforaciones corporales o procedimientos donde el entorno no tenga como unas condiciones de calidad mínimas, que yo vea pues una buena sanitización del lugar donde voy a realizar el procedimiento, que niños que su madre haya estado infectada con virus de la hepatitis C, personas que tengan virus por infección de VIH, población privada de la libertad o que haya estado previamente también privada de la libertad, cualquier persona con una prueba hepática de función anormal, que quiere decir que tenemos transaminasas, fosfatas alcalina y todo el perfil hepático alterado. O tan solo una de estas pruebas se debe descartar y solicitar también la prueba para hepatitis C. También debo tener presente todos los miembros o todos los trabajadores de la salud y de la fuerza pública que tengan contacto con sangre de otras personas, cualquier persona que se haya sometido a hemodiálisis y, como les dije, que hayan recibido trasplantes o que hayan recibido transfusiones de sangre antes de 1996, cuando no se le hacían pruebas de control de calidad a las unidades que recibían los bancos de sangre. Es muy importante tener presente las definiciones de caso para saber cómo clasificarlo correctamente y cuál es el paso a seguir con cada uno de estos diagnósticos. Dentro de las definiciones de caso tenemos la primera, que es hepatitis B a clasificar. Hepatitis B a clasificar corresponde a un paciente de 9 o más meses de vida que haya tenido una prueba como es el antígeno de superficie positiva. Y no se le ha realizado en forma simultánea o en forma consecutiva un IgM de hepatitis B o un core total. Generalmente solo el IgM, no tenemos cómo determinar si es crónica o es aguda. Por eso solo con el antígeno de superficie es una hepatitis B a clasificar. Después de que tengo ese resultado de hepatitis B a clasificar, el sistema de información me da 4 semanas solamente para realizar el examen correspondiente para determinar qué tipo de hepatitis es y lo debo reportar al CIVIGILA. Respecto a la hepatitis B aguda, es un paciente que tenga una prueba, un antígeno de superficie para hepatitis B positiva y que adicionalmente se le haya hecho un IgM de hepatitis B y este resultado sea positivo. Allí lo clasifico como un caso de hepatitis B aguda. Para un caso de hepatitis B crónica voy a tener en cuenta que es un paciente de 9 meses o más de vida que haya tenido un antígeno para superficie positivo y que adicionalmente yo le haya hecho un core total y ese core total me haya salido positivo. Ahí tengo el paciente clasificado ya como un caso de hepatitis B crónica.
Respecto a la hepatitis C, lo primero que voy a realizar es un anticuerpo de hepatitis C. Después de que realice este anticuerpo para hepatitis C y lo tenga reactivo o lo tenga positivo, voy a realizar una carga viral, y esta carga viral es la prueba de detección específica para hepatitis C. Siempre lo debo notificar así al Civigila. Primero notifico el anticuerpo de hepatitis C y posteriormente notifico y debo cargar también la carga viral. Para los casos de coinfección delta o superinfección, pues es un paciente que haya tenido hepatitis B, puede ser aguda o puede ser crónica, y que adicionalmente se le haya realizado una prueba de detección de anticuerpo de antígeno delta y haya salido reactivo. Siempre para todos estos lineamientos y tamizajes nos basamos en las guías de práctica clínica para la hepatitis B y C y la guía de clínica para hepatitis C. Esos documentos fueron lanzados por el Ministerio de Salud y Protección Social desde el 2018, pero se adoptaron desde el 2019, y en estas guías puedo encontrar el tamizaje, el tratamiento y qué es lo que debo hacer con cada uno de los casos que les describí. Vamos a entrar a hablar un poco del algoritmo de diagnóstico para la hepatitis B. Entonces, lo primero es que tengo un paciente que tiene indicación de tamizaje para hepatitis B. Por ejemplo, es un hombre que tiene sexo con hombre, o es una trabajadora sexual, o es población inyectora de drogas. ¿Qué voy a hacer? Le voy a realizar un antígeno de superficie para hepatitis B. Si el antígeno de superficie me sale positivo, le voy a realizar un IgM. Si ese IgM me sale positivo, lo clasifico como hepatitis B aguda. Pero si me sale negativo, realizo un core total, y si ese core total me sale positivo, lo voy a clasificar como hepatitis B crónica. Esto es muy importante, es que cuando haya un diagnóstico de hepatitis B crónica, es necesario solicitar pruebas de VIH, de hepatitis C y de hepatitis delta, ya que generalmente estos usuarios llevan mucho tiempo expuestos a la infección y suelen tener otro tipo de infecciones de transmisión sexual, las cuales pues debemos identificar también de la manera más oportuna posible, o cuando el paciente haya llegado a nuestro servicio de salud. Respecto al algoritmo de diagnóstico para hepatitis C, digamos, es un poco más sencillo. Voy a identificar qué población tengo con riesgo para virus de hepatitis C y le voy a enviar un anticuerpo para hepatitis C. Si esos anticuerpos salen positivos, lo que voy a hacer es enviarle una carga viral para hepatitis C, y así tengo el diagnóstico y la correcta clasificación de mi paciente y lo puedo derivar a que inicie el tratamiento. Es muy importante tener presente cómo vamos a prevenir la infección por hepatitis B y C, principalmente a través de la vacunación. Por ejemplo, en el caso de la madre o en el caso de la transmisión perinatal, debo vacunar a ese bebé en sus primeras 12 horas de recién nacido. Y debo continuar el esquema de vacunas, y también en la población adulta que lo desee realizar se puede aplicar su esquema de vacunas, que son 3 vacunas. Debo utilizar preservativo cada vez que vaya a tener relaciones sexuales o vaya a tener pues una conducta de exposición, minimizarla a través de un método de barrera como lo es el preservativo, no compartir agujas, ni jeringas, ni ningún artículo pues punzante, de compartirlo con mi amigo, con mi pareja. Eso debe estar completamente abolido, y de hecho desde la Secretaría de Salud Municipal, a través del programa de salud mental, hemos tratado de reducir la incidencia de esa situación con un programa pues para población inyectora de drogas, donde todos los días en el Parque de la Libertad se están entregando estos kits a la población inyectora. Si hay que tener contacto con la sangre o con los fluidos de la otra persona, pues es muy importante tener en cuenta los elementos de protección personal, los guantes, las monogafas, el tapabocas. Debo evitar de utilizar el cepillo de dientes de una persona que tenga infección por hepatitis B, igual que la máquina de afeitar, o cualquier artículo que pueda tener contacto o restos de la sangre de esa persona, ya que, como saben, el virus de la hepatitis B vive por un tiempo prolongado en los artículos de las personas que los utilizan. También debo asegurarme que cuando voy a hacerme un tatuaje, cuando voy a hacerme una perforación, al sitio al que vaya sea un sitio seguro, confiable, que tengan unos mínimos estándares de calidad que me estén asegurando pues la protección y la integridad de mi salud. Es muy importante tener claro
cómo va a ser la atención del recién nacido que está expuesto al virus de la hepatitis B, que la mamá sea una portadora del virus de la hepatitis B. Entonces, lo primero que voy a hacer con este bebé es administrarle una inmunoglobulina específica contra la hepatitis B. Esta inmunoglobulina debe ser intramuscular, es una dosis única y se va a administrar las primeras 12 horas de vida del bebé. Y también debo aplicarle la vacuna para la hepatitis B. Esta también va a ser intramuscular y también va a ser dentro de sus primeras 12 horas de vida, pues ya de acuerdo a lo establecido al PAI que esté vigente. Y respecto al seguimiento al niño que ha estado expuesto con una madre positiva de virus de la hepatitis C, voy a tener presente, le voy a realizar un antígeno de superficie de hepatitis B y le voy a realizar un IgM de hepatitis B. Si el antígeno sale positivo y el IgM sale negativo, es un caso confirmado para virus de la hepatitis C. Pero si, por ejemplo, el antígeno de superficie me sale negativo y el IgM me sale positivo, quiere decir que hay una inmunidad por la vacuna que recibió el niño o que hubo una resolución espontánea de la infección en este caso. Si las dos pruebas me salen negativas, quiere decir que el niño no se infectó, pero tampoco desarrolló respuesta inmune a la vacuna, por lo que va a ser necesario administrar una nueva dosis de hepatitis B. Finalmente les quiero compartir un poco de cuáles son las responsabilidades por niveles que tenemos cada uno como actores de este sistema de salud respecto a apuntarle a las metas que la OMS está planteando para tratar de erradicar y pues dar una mejor respuesta a esta epidemia por las hepatitis virales. Tenemos que las IPS se deben comprometer a tener una historia clínica completa, a diligenciar las fichas de notificación por ambas caras, se debe garantizar las pruebas de confirmación de los laboratorios, toda vez que en las definiciones de casos está muy claro qué laboratorios debe tener cada uno y cómo deben ser notificados. Desde las EAPB pues hay que mejorar los procesos y las estrategias de demanda inducida. Es necesario también que se realicen los diagnósticos adecuados, que realicen pruebas de tamizaje, pruebas confirmatorias y que pues cuando el paciente tenga su diagnóstico pueda acceder sin ningún inconveniente al tratamiento específico de su enfermedad. Es muy necesario que el paciente pueda acceder a este tratamiento, especialmente de hepatitis C, porque sabemos que la cronicidad de la hepatitis C puede llevar a un hepatocarcinoma, a una cirrosis. Entonces la idea es que puedan acceder a un tratamiento oportunamente. Desde las unidades notificadoras municipales debemos realizar nosotros acciones de promoción, prevención, control y también debemos capacitar a IPS y APBs sobre el nuevo protocolo de vigilancia que se esté manejando en el momento. Desde las unidades departamentales se debe capacitar permanentemente a los responsables del área de vigilancia epidemiológica de todos los municipios. También deben estar enterados de los protocolos, de los lineamientos de hepatitis B y C y la coinfección delta. El laboratorio departamental de salud debe tener presente que siempre debe estar verificando el control de calidad de este tipo de pruebas que se están realizando, que deben realizar capacitaciones en lo relacionado al diagnóstico de las hepatitis virales y que es necesario que participen en los programas de control que realiza el instituto. El instituto será el encargado de lanzar o de establecer los lineamientos para la vigilancia epidemiológica, será el responsable también de dar la asistencia técnica a quien lo solicite, quien lo crea pertinente y analizar y divulgar la información de vigilancia que se ha recolectado a través de los otros entes para que la puedan divulgar y podamos conocer cifras estadísticas de cómo estamos actualmente en Colombia y en el departamento respecto a las hepatitis. Y por último, el Ministerio de la Protección Social pues será el encargado de sacar las políticas, los planes, los programas y los proyectos que estén enmarcados a buscar la disminución de la infección por virus de la hepatitis B y C, así como de garantizar cómo va a ser el acceso al tratamiento, de disponer cómo van a ser las resoluciones o a través de qué medios. Eso era lo que tenía para compartir el día de hoy respecto a las hepatitis virales. Muchas gracias por su atención.